Muy buenos días, hermanos, Iglesia Fuego Santo. Para mí es grato volver a estar con todos ustedes a través de este medio. Agradezco primero que todo al Señor y le doy las gracias al pastor Raúl y a la pastora Luz María por esta nueva oportunidad. Los saludo desde Boyacá y vamos a estar compartiendo la palabra en este día. Y esa palabra la basé en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 hasta el 22. Y vamos a dar lectura de la palabra en el nombre del Señor. Y leo a favor de todos ustedes. Dice la palabra: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Gracias, Señor, por tu palabra. Pongo, Padre, en tus manos, en tu presencia, mi vida, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándome, para que tú nos edifiques a través de tu palabra, Señor, en este día, y que al terminar el mensaje, Señor, todos tengamos claro lo que tú quieres. He dado el título a este mensaje en forma de pregunta: ¿a qué estás dispuesto como discípulo de Cristo? ¿A qué estás dispuesto, hermano, como discípulo de Cristo? Estamos pasando por momentos difíciles, complicados, pero hemos visto la gracia de Dios, hemos visto el amor del Señor, nos ha guardado, y a pesar de que quizá algunos de nuestros familiares, amigos o conocidos han partido a la presencia del Señor, debemos seguir fortaleciéndonos en Él, con la esperanza de que Él tiene el control de todo y se hace según su perfecta y divina voluntad. Lo primero que tenemos que ver, basándonos en la palabra, dice la Escritura que es un hombre que ha conocido, que ha sabido del Señor, pero tiene una duda, y esa duda es si realmente es salvo, si realmente él puede llegar a tener la vida eterna. Y la pregunta que le hace al Señor, él le responde con otra pregunta, o con una afirmación respecto a lo que es la ley de Moisés para aquel hombre, para el judío. Y por eso le recuerda los mandamientos de la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Dios, y asimismo nos recuerda a nosotros como cristianos cuál debe ser nuestra manera de vivir. Y este hombre le responde al Señor que todo lo ha hecho desde su juventud, todo lo ha cumplido. Pero Cristo, en su amor, le dice qué le hace falta. ¿Y qué es lo que le hace falta a este hombre? Estar dispuesto a qué. Y es la primera invitación que nos hace el Señor: ¿a qué estamos dispuestos como cristianos? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? A dejar todo lo que tienes, a dejar tu comodidad, a dejar tu tranquilidad, a dejar todo lo que posees por amor a mí.
por amor a Dios para llegar a la vida eterna. Y por eso le dice, ve, te hace falta algo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué significa eso? Estar dispuesto a despojarse de todo en bien de otro, del necesitado. Pero para el ser humano, y como lo registra la Escritura, aquel hombre se fue triste porque lo que tenía que dejar era mucho, porque era demasiado rico. Entonces, el pensar tener que dejar todo aquello que lo haya adquirido con el esfuerzo de su trabajo, que lo haya adquirido porque quedaron herencias, pero era un fruto que provenía de la rectitud. Y para él le era difícil dejarlo todo. Pero ¿qué es lo que le está pidiendo el Señor? El Señor le está pidiendo amor por el necesitado y le está pidiendo y le está diciendo que debe estar dispuesto a entregarlo todo por Dios. Asimismo, hoy, hermano, quizá nosotros dejamos de lado porque hemos estado en una tranquilidad, porque estábamos congregándonos, porque tenemos un empleo, porque el Señor nos ha provisto de ese empleo, el Señor nos ha provisto de todo lo necesario hasta el día de hoy. Pero vienen tiempos difíciles y son pruebas que Dios permite en nuestras vidas para ver la firmeza que tenemos en Él. Y esa firmeza es la que quería enseñarle el Señor Jesucristo a este hombre. Y es la que el Señor nos quiere enseñar a nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos? ¿Estaríamos dispuestos a seguirlo a Él, a continuar en la vida cristiana, a pesar de que Él nos pida que dejemos todo lo que tenemos? Recordemos lo que le pidió el Señor a Abraham para ver su fidelidad. El Señor le pidió la vida de su hijo Isaac, el unigénito. El único hijo que tenía Abraham hasta ese momento. Y era el hijo de la promesa. Y el Señor le pidió en sacrificio a su hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Cumplió. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Prefigura de lo que el Padre Celestial haría con su unigénito Hijo Jesucristo. Y estoy hablando del primogénito, de Abraham, porque el unigénito es únicamente Cristo, el Hijo de Dios. Y estuvo dispuesto a entregarlo todo, a dejar, incluso a entregar la vida del Hijo que Dios le había dado en su edad avanzada. Hoy el Señor nos pide muchas cosas a nosotros como creyentes, pero a veces se nos hace difícil cumplir con ello. Y por eso vino tristeza al hombre, y por eso viene a veces tristeza a nosotros, porque Dios nos demanda muchas cosas. Y aún más, miremos lo que le dice el Señor a este hombre. Le dice, ven y sígueme tomando tu cruz. Y le está diciendo, y seguirme a mí no es fácil. Seguirme implica incluso la muerte. Porque en aquel tiempo los judíos veían, y muchos de ellos fueron llevados a la muerte en la cruz. Y ellos sabían lo que significaba la cruz. Muerte, y una muerte cruel,
despiadada, como la hacían los romanos. Entonces, todo esto es lo que el Señor le muestra a este hombre y le dice: ¿estás dispuesto a entregar todo, e incluso tu vida, por amor a Dios? ¿Qué responderíamos nosotros si el Señor nos hiciese la misma pregunta el día de hoy? Hermanos, hemos pasado por momentos difíciles, complicados. Muchos hemos tenido que aprender en el Señor a esperar y a sobrepasar las pruebas, momentos difíciles económicos, momentos difíciles de enfermedades, momentos difíciles de crisis en el hogar, de crisis con los hijos. Bueno, una cantidad de cosas que hemos tenido que sobrepasar con la ayuda del Señor. Y aún para llegar a los caminos del Señor hemos tenido que aprender a sobrepasar la indiferencia o quizá la actitud negativa de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, porque en el momento en que tomamos la decisión de cambiar nuestra manera de vivir espiritualmente, de creer en el Señor y empezar a predicar el Evangelio, muchos nos rechazaron, incluso nuestras mismas familias. Incluso muchas mujeres llegaron a los caminos del Señor y tuvieron que soportar por mucho tiempo la indiferencia y el maltrato del esposo, la indiferencia y el maltrato de los hijos. Pero esas mujeres permanecieron fieles al Señor, orando, clamando para el cambio de su esposo o de sus hijos. O también esposos que llegaron a los caminos del Señor y tuvieron que soportar la actitud de su esposa, el rechazo de su esposa. Gracias al Señor yo tuve que soportar eso muy poco tiempo. Porque cuando conocí del Señor, mi esposa me dijo, aparte de borracho, se volvió loco. Y después la locura fue para ella a los 8 días. Y es esa mujer que ustedes han escuchado y han visto, que predica, que enseña y que tiene el ardor del Espíritu de Dios y no se calla para hablar del Señor. Eso es lo que el Señor nos está demandando. Y tenemos otros ejemplos y yo quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 9. Evangelio de Lucas capítulo 9, tenemos 3 ejemplos de lo que demanda el Señor para seguirlo a Él. ¿Estaremos dispuestos a aceptar lo que el Señor demanda de nosotros? Capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice la Escritura: yendo ellos, uno de ellos le dijo: Señor, te seguiré a donde tú vayas, a donde tú vayas, a donde quiera que vayas. Y la respuesta del Señor fue: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué era lo que le decía el Señor? ¿Estás dispuesto a seguirme, sabiendo que conmigo no vas a tener la tranquilidad que tienen aquellos como Herodes, los príncipes, que tienen comodidades, todas las comodidades del mundo? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a tener que dormir a la intemperie? ¿Estás dispuesto a tener que soportar los cambios de temperatura, de climas? ¿Estás dispuesto a sobrepasar todo esto que tendremos que pasar nosotros? ¿O que yo tengo que pasar? ¿O que he tenido que pasar con mis discípulos? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás preparado para eso? Y viene y llamando a otro le dice: sígueme. Versículo 59. Y le dice este hombre: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
¿Qué es lo otro que nos pide el Señor y que le pide el Señor a sus discípulos? Estar dispuestos a amarlo más que a su propia familia. A dejar de lado la inquietud por la familia, por amor a predicar la palabra. Eso no quiere decir, ni estoy diciendo, hermanos, que usted tiene que abandonar a sus hijos, que usted tiene que abandonar a su esposa o la esposa al esposo y empezar para ir a predicar el evangelio. No, lo que está diciendo el Señor aquí, si tú tienes la capacidad de soportar la necesidad que manifieste tu familia cuando tú vayas a predicar, cuando tú tengas que ir a predicar el evangelio, porque eso demanda muchas veces dejar a los hijos, muchas veces dejar a la esposa o al esposo por un tiempo para ir a predicar la palabra. Y más aún, cuando ellos no quieren aceptar, cuando ellos no quieren recibir, cuando ellos no están de acuerdo en que uno vaya a predicar la palabra. Y por eso el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muertos espiritualmente. Aquellos que no quieren conocer del Señor, aquellos que no quieren saber de Dios, aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que se preocupan más por lo material, por estar cada día en una vida tranquila, sin tener que rendirle cuentas a nadie, entre comillas, porque todos tendremos que rendirle cuentas un día al Padre de los cielos. Y viene otro y le dice, Señor, yo quiero seguirte, te seguiré, pero déjame que vaya y me despida primero de mi familia, de mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O se es blanco o se es negro. O se toma la decisión de seguir al Señor y servirle al Señor o no. Porque en el momento en que nosotros tomamos la decisión de decir sí, quiero servirle al Señor, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque dice que si yo miro atrás, no soy apto para el reino de los cielos. Porque el que mira para atrás queda convertido en estatua de sal, como le pasó a la mujer de Lot. Hay que seguir adelante a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que venga. Debemos continuar creyendo y predicando la divina esperanza de Cristo Jesús, una vida eterna en la presencia de nuestro Creador, por la fe en el Señor Jesucristo. Vuelve nuevamente el Señor a decirnos, ¿están preparados? ¿Van a seguir? ¿O prefieren quedarse atrás? ¿O prefieren mirar atrás? Porque difícil es para aquel que mira atrás. Porque una vez estando al servicio del Señor, una vez estando en los caminos del Señor, volver atrás para regresar a Cristo es aún más difícil, más complicado. Porque el enemigo se apropia de esa debilidad, el enemigo se apropia de esa duda nuestra y pone muchas trabas, hasta el punto en que usted puede llegar a dudar de la existencia de aquel que un día recibió en su corazón. Difícil, hermano. Y por eso como cristianos debemos hacernos la pregunta para responder a qué estamos dispuestos como cristianos. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? ¿Estamos dispuestos a amar a Cristo más que a nuestra propia familia? ¿A amar a Cristo más que a nuestra propia vida? Eso es. Y para culminar, hay otra escritura en la que el Señor hace un llamado a ser conscientes de lo que significa seguirlo a Él y si estamos dispuestos
a seguirlo. Capítulo 14 del mismo Evangelio según San Lucas, versículo 25 al 33. El Señor dice: cuando iban grandes multitudes con Él, volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, lo que acabo de expresar. Y el aborrecer no quiere decir que usted los haga de un lado. Aborrecer significa amar menos que, amar menos ¿a quiénes? A padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y amar menos su propia vida que al Señor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz significa reconocer las faltas y reconocer la necesidad de Dios a cada instante, reconocer nuestra debilidad como ser humano, reconocer nuestra debilidad ante el pecado y crucificar cada día ese pecado. Por eso dice llevar su cruz y seguir al Señor, estar dispuesto a morir cada día y predicar la palabra. Porque, versículo 28, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Eso pasa, hermanos. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana y que de aquí a mañana nos vean por allá mal parqueados, empiezan a señalarnos. Y no es aquel que lleva la Biblia bajo el brazo, y no es aquel que habla de Cristo, y no es aquel que predica, y no es aquel, y mírenlo donde está. O no era aquel el que nos llamaba a seguir al Señor y a seguir el Evangelio y a seguir, pero mírenlo ahora donde está. Hay que calcular, dice el Señor. Hay que ver si realmente estamos dispuestos para no permitir que haya burlas sobre nuestra vida y sobre la vida de Cristo. Diciendo la gente, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Tenemos que seguir luchando hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia, hasta el día en que el Señor diga: ya has cumplido con mi propósito. Y debemos continuar mostrando el amor del Señor, debemos continuar predicando el Evangelio, debemos continuar llamando al arrepentimiento, pero también debemos continuar dando el ejemplo de una vida en Cristo Jesús. Hermanos, es el tiempo en el que el Señor nos llama. Y todos estos meses que Dios ha permitido para que nosotros reflexionemos a través de esta situación de la pandemia, que hemos tenido que estar en casa, que hemos tenido que escuchar a nuestros hijos, que hemos tenido que realmente compartir con nuestra familia, y que debemos nosotros reflexionar sobre cómo hemos llevado nuestra vida, qué hemos hecho hasta el día de hoy, y poner en la balanza si realmente hemos estado cumpliendo con el llamado del Señor. Y aquí es para todos los que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo, un análisis personal, si estamos dispuestos a seguir a Cristo, si estamos dispuestos a soportar todo. Y es difícil, hermanos, porque en algún tiempo, años atrás, el Señor traía a memoria, me traía a memoria
un mensaje que di en un grupo en la ciudad de Sogamoso, y el Señor me ponía en mis labios a hacer una pregunta: ¿quién estaría dispuesto a continuar siguiendo a Jesucristo si el Señor le quitase todo lo que tiene hasta el día de hoy? Y por allá alguien en el grupo dijo: imposible. Y vino una prueba grande para mí, una prueba difícil que mis pastores, el pastor Raúl y la pastora Luz María, conocen y saben. Pero le doy gracias al Señor porque a pesar de todo, Él me ha sostenido y ha sostenido a mi familia hasta el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos, y voy a orar para que el Señor ponga en nuestro corazón ese sentir de servirle a Él a pesar de todas las dificultades. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirme hablar a tus hijos en la Iglesia Fuego Santo y a las personas que vean o escuchen este mensaje. Es importante saber, Señor, que si te servimos a ti, Dios de gloria, todo nos va a ir bien. Pero que hay una responsabilidad, Padre, en nuestra vida de servirte plenamente a ti, Señor, de estar en comunión contigo, de creer realmente en ti, de estar dispuestos, Señor Dios de gloria, a sobrepasar todas las dificultades por amor a tu Hijo Jesucristo. Padre, te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, sobre todos tus hijos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, fortaleciendo a aquel que está, quizá, Dios de gloria, triste por alguna dificultad, fortaleciendo a aquel que esté pasando por alguna necesidad, Señor, y dándole la seguridad que al final del camino tú tienes una respuesta para tus hijos. Bendigo, Señor, en tu nombre a tus hijos, a mis hermanos pastores, el pastor Raúl, la pastora Luz María, la pastora Lucy, el pastor Eufrasio, la pastora Mayra, el pastor Aníbal, y cada uno de los hermanos líderes de la iglesia, y cada uno de mis hermanos miembros de la Iglesia Fuego Santo, y aún, Padre, a cada uno de mis hermanos creyentes a nivel mundial. Gracias te doy, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ricas bendiciones, hermanos.